Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer tenerles en Deja que hable tu alma. Gracias por apoyarnos siempre. Os voy a presentar a nuestro invitado de hoy, hipnoterapeuta de la técnica de hipnosis y sanación cuántica y regresiva de vidas pasadas y cofundador de Balance Cuántico. Martín Rivera, bienvenido. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Muchísimas gracias por la invitación, María Elena. Un placer estar aquí contigo. Gracias. Martín, ¿podrías empezar la conversación compartiendo algunos momentos significativos de tu vida que hayan provocado cambios importantes en ti? Claro que sí. Yo creo que como muchos tenemos ese antecedente, ¿no? Primeramente, obviamente, tuve una adolescencia muy, muy dura. Ahora sí que como muchos de nosotros a lo mejor pasamos por una etapa de depresión, de enfermedades también, como desde la gastritis, úlceras, obviamente también un ambiente muy difícil dentro de la familia, una presión ahora sí que muy dura también, en problemas también de violencia doméstica, violencia psicológica y física. Pero todo esto realmente fue un antecedente porque la misma vida me fue empujando hacia indagar en este mundo que lo consideramos como holístico. Cuando hablamos de la palabra holística, yo creo que a lo mejor muchas de las personas tienen otro concepto, pero quiero hacerlo más claro, es tomar en consideración todo el ambiente emocional, mental, ¿sí? Y físico en lo que la persona se desarrolla. Entonces, cuando tomamos en consideración estos tres aspectos, pues ahí es donde podemos comprender, sanar y trascender realmente cualquier, ahora sí que dificultad que se nos enfrente en la vida. Ahora ese antecedente me tocó a mí, ¿sí? Porque yo como alma escogí esta familia, escogí el lugar en México. Yo provengo, ya nací en la Ciudad de México, pero emigré para Estados Unidos. Actualmente radico en Nueva York. Pero todo este antecedente que estoy mencionando, realmente eso me obligó no solamente a indagar en la medicina convencional, no, porque ahí no obtuve respuestas, no obtuve sanación. Ahí fue donde la vida me empujó a indagar realmente precisamente en la hipnosis, meditación, vidas pasadas y comprender realmente quién verdaderamente soy. No solamente un hombre o Martín, que es mexicano, etcétera. No, va más allá. Y cuando empiezo a descubrir quién realmente soy y cuál es mi papel, a qué viene esta encarnación, cuál es mi propósito de vida, ahí es donde empezó a alinearse todo y obviamente la sanación empezó a surgir. Y fue un proceso realmente, no fue de la noche a la mañana, pero básicamente fue como dije, un proceso que me llevó incluso para que yo realmente esté haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Un proceso interesante, ¿no? Que aunque a veces a principio es doloroso, nos parece difícil, pero luego es muy interesante porque es de ahí donde conseguimos la fuerza y la habilidad para ser lo que es hoy, ¿no? Sí, exacto, y ver más allá realmente del sufrimiento, ver más allá de que eres una víctima. No, si te casas con la personalidad que eres una víctima, estás bajo el ego. Entonces, no somos eso tampoco. O sea, somos más que eso. Entonces, cuando uno realmente descubre que traemos todo este sistema de creencias que lo absorbemos desde nuestra familia, el lugar donde nacimos, la ciudad, el país, realmente esa es la parte del ego. Eso realmente no eres tú. Pero obviamente tiene todo un propósito, porque el ego es importante para vivir y operar en este mundo, pero no somos eso, somos más allá que eso. Es importante que sepamos diferenciar y no sernos esclavos de ello, ¿no? Llegar a un equilibrio, un balance realmente, es eso. Sí. Cuando uno se conecta con nuestro verdadero ser, dices el alma o desde el espíritu, cambia la perspectiva. Ya dejamos de ver el mundo como una polaridad, es bueno, es malo, me hicieron daño, no los perdono, guardo rencor. No, cuando uno tiene ya la oportunidad de ver más allá, uno se cuestiona, ¿para qué tuve que vivir esas experiencias? ¿Para qué me están sirviendo? Ahí es donde empieza el empoderamiento. Obviamente hay un proceso que hay que vivir de entendimiento, que todos tenemos una historia y todos están operando bajo el ego. Cuando nos damos cuenta de eso, es que todos están sobreviviendo. Es como si fuera un náufrago que se aferra a una tablita
en el mar, a la deriva, y de ahí pues a sobrevivir. Y realmente eso no es realmente vivir. Cuando realmente empezamos a sanar y empezar a trascender, ahí empezamos a explorar nuestro verdadero potencial. Y como dije antes, eso se alinea a tu propósito de vida y tu lección de vida, que es lo que te vas a enfocar, ¿sí? Entonces, esto realmente trasciende o transforma también. ¿Cómo te introdujiste en el mundo de la hipnoterapia y la sanación cuántica? Muchas gracias, muy buena pregunta. Sí, como dije, voy a ser breve. Realmente yo, cuando empecé a buscar que ya obviamente yo participé en retiros, me hicieron sesiones, todo esto, yo empecé a buscar realmente ya qué técnica, porque existen muchas técnicas de hipnosis allá afuera. Está desde el doctor Brian Weiss, que es uno de los más populares, la Erickson o Michael Newton, que es entre vidas. Pero cuando descubro a Dolores Cannon, bueno, y aparte, perdón, también la hipnosis clínica, que es lo que enseñan en la carrera de psicología. Pero cuando descubro a Dolores Cannon, ahí sí fue un parteaguas para mí, porque ella representa, yo cuando la descubro es en el 2010, ella está presentando un libro que se llama Las tres oleadas de los voluntarios y la nueva tierra. Cuando yo escucho esta conferencia de ella, para mí fue, sentí en el corazón, sentí desde el más, así que desde mi ser más profundo, una identificación con lo que ella estaba descubriendo. Entonces ahí es donde yo realmente empiezo y aplico para la academia, y ahí es donde me sumerjo en el mundo de Dolores Cannon, que yo les puedo decir, en comparación que, como les mencioné, estos autores, realmente ella descubre por mucho un conocimiento y más que nada un acceso para que las personas puedan sanarse, ¿sí? Conectándose con la fuente. Algunas personas van a decir que es la fuente. Dícese Dios, el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el Maestro Interior, el Ser Superior, ¿sí? Hay muchos conceptos que le llaman, y dice la fuente, no nos importa cómo nos llamen, nosotros trabajamos contigo. O sea, es tener ese contacto directo. Pero quiero establecer esto primero, María Elena. Yo no soy canalizador, yo no interpreto, yo no doy lecturas, nada de eso. Todo es a través de las personas. Cuando están bajo hipnosis, este tipo de técnica, las personas exploran esas vidas pasadas. Fíjate muy bien, no nada más vidas pasadas, a veces vidas futuras también, a veces cosas de su subconsciente que hay que liberarlos. Entonces, en esa parte, realmente tampoco nosotros, en la técnica, nosotros no conducimos qué vidas vas a ver, no. Automáticamente, esta fuerza, que es la fuerza más grande del universo, dícese Dios, dícese el Espíritu Eterno, fuente, que es más o menos siempre se identifica de esta manera, es quien va a decidir qué vidas pasadas o qué vidas futuras o qué vidas no convencionales humanas la persona va a experimentar, porque hay una información, y esta información tiene que ver con su estado emocional, mental o físico. Entonces, esto es la maravilla, porque aparte de esto, a las personas se les pide que traigan sus listas de preguntas de todo lo que ellos quieran saber. Enfermedades, obviamente, conflictos, accidentes, sueños o eventos raros también que hayan pasado en su vida y que no pueden explicarlos, ¿sí? O incluso cualquier conflicto que hayan tenido de familiar, ¿no? Típico, porque tuve un papá tan intransigente, que me maltrató, que tuve una madre que fue muy desapegada, o etcétera, etcétera. Todas esas preguntas que tienen que ver con la persona, le pedimos que traiga esa lista. Y cuando está la persona bajo hipnosis, le hacemos la pregunta a la fuente que está hablando a través de la persona. Entonces ahí es donde se abre la verdad y se resuelven todos esos misterios. ¿Sí? Claro, cuando a veces las personas, yo a lo mejor, yo he publicado algunas sesiones, fragmentos, segmentos que las personas me autorizan. A veces se escucha, para tercera persona es muy raro, ¿no? Escuchar estos temas de vidas pasadas o de otro tipo de vidas. Entonces, hay personas que leen y así quedan como que, qué raro. Pero sí es raro para uno, pero para la persona, no. ¿Por qué? Porque cada persona es un recorrido de alma muy diferente a cada uno de nosotros. Incluso si somos hermanos o somos familia, es muy diferente el recorrido.
Entonces, también aplica todo esto que existen, ¿sí? Como dije, pues más que vidas pasadas también hay personas que les muestran vidas no convencionales humanas. Pero para esto sí toma coherencia sentido por el estado emocional, como dije, mental o físico que se encuentra en la persona. Entonces, es una verdad que se revela realmente. ¿Por qué motivo? Como dije, y está enfocada principalmente a la sanación de la persona y va en cualquiera de esos 3 niveles. Entonces, eso fue lo que me fascinó. Es algo casi mágico, ¿no? Tener una sesión y de pronto voy a descubrir cosas mías que ni siquiera yo misma soy consciente de ellas. Entonces, Exacto. es algo fabuloso, sí. Y de eso hay muchos ejemplos que les puedo contar. Y cada historia es, como les digo, es un viaje muy diferente de cada uno de nosotros. Porque la mente humana tiende a catalogar, ¿sí? Siempre que todos pasamos un proceso igual, ¿no? Y no es así. Cada persona es un universo realmente que tiene, como dije, un historial y que está viviendo este presente o que ha escogido realmente la mayoría, un gran porcentaje, les puedo decir como más del 90%, todas las personas que han tenido esas malas o buenas experiencias es porque ellos mismos las han escogido. Pero el ego no te deja ver eso. Sí, por eso me encantó este tipo de hipnosis. ¿Por qué? Porque, como dije, no viene ninguna interpretación, no viene que, pues, como dije, no una lectura, una interpretación. No, tú descubres con lujo de detalle ese antecedente que tiene que ver con tu presente y, obviamente, la fuente, sí, muy sabia, va a responder esas preguntas que tú trajiste, que a lo mejor no entendiste en tu proceso de vida, que estás en este presente. Recuerden, todo está enfocado en su presente, pero sí tiene que ver con ese antecedente. Y a veces sí hay cosas que sí tenemos, claro, tenemos que resolver en nuestro presente, esos traumas, esas creencias, como dije, claro, pero hay cosas que no se pueden, no existe una lógica coherencia que se puede resolver si, por ejemplo, existió una violación, un maltrato muy severo infantil. Dices, pero ¿por qué tuvo que pasar eso? Si ese es su papá, su mamá, o un hermano, un tío. Entonces ahí es donde, en el antecedente de vidas pasadas, wow, se descubrió la verdad por qué esta persona tuvo que realmente hacer un acuerdo, a veces, muchas veces, no todas, para pasar esas experiencias muy difíciles. Y ahí es donde se abre la verdad y ese trauma deja de existir. ¿Por qué? Porque ya más que con esta mente lo sientes en todo tu ser. Yo creo que es algo muy difícil de explicar también, pero las personas lo entienden cuando pasan este proceso. Es difícil de explicar, pero luego yo siempre digo, es la magia, ¿no? De cuando tomamos conciencia de algo, desaparece, Sí, porque ya sí, no necesita hacernos de espejo. exactamente, sí, pero y sí, a lo mejor para las personas que nunca han hecho esto, claro, se escucha, como dije, raro y no encuentran una lógica, pero no, existe realmente una coherencia lógica cuando las personas pasan este proceso de la hipnosis y realmente la fuente les muestra esas vidas, como dije, o cualquier otra situación de otra índole, otras dimensiones que tienen que ver con su presente. Entonces, realmente la hipnosis cubre muchos tópicos, muchos géneros de este mundo maravilloso o incluso de cosas metafísicas que a lo mejor muchas personas no han escuchado, pero para la persona sí existe esa lógica y coherencia. Martín, ¿dirías que es todo esto que nos ha dicho lo que diferencia la hipnosis de sanación cuántica de otros enfoques de hipnoterapia? Exactamente, esa es la gran diferencia, sí. Dolores Cannon, estamos hablando, ella tuvo un recorrido, una carrera de casi de 50 años con 21 libros y todas siguen publicando. Realmente ella descubre esta parte que todos tenemos acceso a la fuente y se han reportado muchos casos de sanación instantánea de cualquier índole, de cualquier enfermedad, incluso hasta cáncer o tumores. Entonces, sí, existe, esa es la gran diferencia de Dolores y aparte que tienes como un diálogo con la fuente. Es como si estuviéramos ahorita tú y yo conversando así. Y nuestro trabajo realmente es indagar, hacer esas preguntas, porque a veces no siempre la fuente te va a decir todo así de que, no, pues pasó esto, no. Nosotros como que entablamos esta conversación como si fuéramos con un amigo de toda la vida.
Y ahí es donde nosotros hacemos estas indagaciones. ¿Por qué le mostraste a Eliane esta vida pasada en el siglo XII? ¿Hay alguna persona de esa vida en su vida presente, Eliane? Y si es así, y escuchamos la respuesta, sí. Ok, ¿quién es? Que este es Alberto. Ok, Alberto. Alberto fue su ex que le maltrató, le hizo esto. Ok. ¿Por qué están ahorita en este momento? Es mi pregunta. ¿Por qué en este momento están otra vez teniendo esa experiencia juntos? Y ya la fuente empieza a explicar. ¿Sí me entienden? Entonces, sí, esa es nuestra labor, hacer esas preguntas que vamos a amplificar esa verdad para cuando tú la escuches, porque todo se graba. Todo se graba, porque la mayoría de las personas no se acuerdan de lo que exploraron. Recuerden, están en ese tipo de técnica también. Muchas de las personas entran en el nivel más profundo de hipnosis, que le llaman como el tipo de trance, que ya tu mente, tu ego ya no está presente. Y realmente estamos hablando en esas vidas con esa personalidad, que existe una información. Recuerden, el alma es eterna. Y todas esas vidas está existiendo esas vidas. Recuerden, nosotros tenemos un pensamiento todavía lineal, como nos decían en la escuela, que el pasado queda en el pasado y el presente y el futuro. No, desde esa perspectiva, desde esa otra dimensión, todo está existiendo al mismo tiempo y todo está unido. ¿Sí me entienden? Ok, entonces realmente sí toma mucha coherencia en el estado que te encuentres. Para, una vez más, vuelvo a repetir, para que encuentres tu camino. Y son preguntas esenciales que nosotros hacemos. Por ejemplo, ya al último de la sesión, hacemos esas dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es la lección de vida de María Eliane? Entonces ahí escuchamos. Entonces ahí ya te vas a concentrar, te dice la fuente, incluso hacemos preguntas de recomendaciones. ¿Qué le recomiendas a Eliane para mantener, por ejemplo, su estado de salud? Ya sea emocional, mental o física. Física envuelve la alimentación. Emocional, que tiene que realmente cambiar. Hay veces que las personas dicen, es que tiene que perdonar conscientemente a esta persona. Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿le están ayudando en este momento? Dicen, sí, le estamos ayudando a aclarar esas energías que él o ella misma creó. Pero necesita cambiar esto. Entonces la recomendación mental necesita cambiar que piensa que no puede salir adelante y lo puede hacer, pero creencias, patrón que a lo mejor incluso está relacionado con vidas pasadas, sí, también hay cierta información que se sigue filtrando en esta vida, ya sea por eso o, como dije, el sistema de creencias que aquí mismo, desde la familia, hemos heredado, ¿sí? Hay información de segundas, terceras o hasta cuarta generación. O uno mismo se creó esa creencia porque ya sea, como dije, la familia o el entorno, o sea, la cultura donde tú te desarrollaste. Entonces ahí la fuente dice, no, es que tiene que aprender, tiene que hacer esto, y también les hacen recomendaciones. Entonces ya te toca a ti, ¿sí? Como un ser responsable, si realmente quieres vivir una vida plena, hacer esos cambios. Entonces sí implica, si tú realmente estás sufriendo todavía de cuestiones emocionales, mentales, patrones mentales, que eres muy negativo, emocionales, de que todavía sigues rencor, sigues con enojo, con cierta persona, cierto familiar, cierta expareja, eso se manifiesta ahora sí que en el aspecto físico. ¿Por qué? Porque estás creando una energía que no es compatible. Entonces, siempre que le digo a las personas, si vas a hacer esto, tienes que estar ahora sí que consciente que esto va a involucrar un cambio en tu vida. Y hay personas que no quieren cambiar. Entonces, no va a pasar nada. ¿Me entienden? Claro. Entonces, se has operado por décadas en el mismo sistema de creencias, en los mismos patrones mentales o emocionales y piensas que quieres que estés bien, pero pensando igual, pues no va a haber nada porque tú eres un ser creador. Eso es la desgracia a veces, María Eliane, que las personas no saben que ellos mismos están creando todos estos malestares, todos esos sufrimientos. Muchas veces las personas quieren hacer algo, pero no quieren salir de su zona de confort, no quiere, como bien has dicho, cambiar nada, quiere que la vida les cambie, que venga cosas buenas, pero sin mover nada. Entonces eso es imposible. Exacto. Es imposible. Entonces, pero aún así la fuente les muestra y les dice las recomendaciones. Y recuerden, no soy yo.
están en manos de la fuente. Es como si ustedes volvieran a ser como bebés, sin control, sin miedos, sin expectativas, sin nada para cuando lleguen a la sesión. Entonces la fuente incluso les cambia la voz a las personas cuando están bajo la hipnosis. Estamos hablando que la fuente se hace la voz muy dulce a veces, o la voz muy segura, muy energética, así de que sí, así es, no necesario, tiene que ser esto. O incluso, o sea, las personas que llegan con, por ejemplo, yo vivo en Nueva York. En Nueva York hay comunidades de todo el mundo y vamos a nada más dejarlo en Latinoamérica. Ya saben cómo hablan las personas de, por ejemplo, de Colombia, su acento maravilloso, ¿no? De Ecuador, de México, que incluso hay del norte a sur, es una gran diferencia, ¿no? Pues cuando están bajo la hipnosis, ni siquiera se les escucha el acento que ellos tienen. Se escucha una voz muy diferente. ¿Me entienden? Realmente estamos hablando con esta fuente. Y como le dije, hay personas, ¿sí? Cuando grabamos toda esa sesión, porque todo se graba, al momento que tú entras abajo de hipnosis, todo se graba, ¿sí? Casi siempre hay un promedio de 2 horas, 3 o hasta 4 horas que me ha tocado bajo hipnosis la persona. Cuando los despierto les digo, siempre les hago esa pregunta, ¿cuánto tiempo crees que pasó desde que empezamos, no? La mayoría me dice 15, 20 minutos, una me dijo media hora. Cuando les muestro la grabación, 3 horas, 3 horas y media, 4. Claro. No te das cuenta cuando entras en el estado de hipnosis. Entonces, ahí es donde también te toca. Es tan importante la misma grabación que tú la escuches muchas veces porque ahí está la información. Obviamente, durante el proceso que pasaste la hipnosis, como dije, ahí siempre preguntamos a la fuente, incluso que escaneen su cuerpo. Porque ahora sí que traigan su lista de salud, que me duele la cadera, que tengo dolores de rodillas. De todos siempre preguntamos a la fuente, por favor, le pueden escanear su cuerpo. Y aún así, hay cosas que la persona no está consciente, que a lo mejor le está doliendo algo. Y siempre preguntamos, ¿por qué tiene este dolor? ¿Por qué está pasando esta enfermedad? Ahí escuchamos a la fuente de dónde vino esta causa, o a lo mejor ya se lo mostró en esas vidas que le presentó, que tiene que ver algo. O a veces cosas del subconsciente que hemos reprimido, de esos traumas, de esos dolores que estamos ahí guardándolos y no los hablamos. Eso también, Marielena, es muy tóxico, muy dañino. Nosotros tenemos la creencia como seres humanos de que el tiempo lo va a sanar. Grave error. Al contrario, el tiempo lo va a grabar. El tiempo lo va a dejar para que luego vuelva a manifestarse, ¿no? Sí, y me gusta ver esta analogía, un tipo de analogía que, no, por ejemplo, para aquellas personas, se las voy a poner siempre lo más sencillo, porque también la fuente da las cosas sencillamente. No las da tan complicadas como nosotros, como un doctor o hasta, no. La fuente siempre te lo va a poner de la manera más sencilla. Y les voy a dar esta analogía. Recuerden, la mente es como si fuera una casa, una mansión con muchas habitaciones donde están nuestros recuerdos, nuestras experiencias. Pero existe un closet, un ático o un sótano donde guardamos todos esos malos recuerdos, esos traumas, esas experiencias muy negativas, ¿no? Entonces, la mayoría de los seres humanos, no sé si no todos, pero la mayoría tiende a reprimirlos, ¿sí? Los guarda en ese lugar, así. Y esa puerta pensamos que se cierra. Jamás se cierra, esa puerta está abierta. Entonces, cuando sucede en nuestra vida, en nuestro presente, pasa un disgusto, una discusión, un problema desde el trabajo, la familia, se empieza a ligar esa información automáticamente sin que la persona se dé cuenta. ¿Y qué pasa? Empiezan a sentirse luego la baja autoestima. Todos me atacan, no me comprenden, me siento solo, y empieza toda esa gama de emociones ahora sí que a agravarlo mucho más, cuando realmente la persona tiene un antecedente de muchas experiencias negativas que los ha reprimido, y ahí se empieza a manifestar una dolencia, incluso ya se desarrollando una enfermedad de cualquier índole. Entonces, aquí es la otra cuestión. La mayoría de nosotros como seres humanos tenemos la creencia que el cuerpo humano es como si fuera un auto, como lo ve la medicina convencional. Tiene falla en el riñón, hay que quitar el riñón y ponerle un nuevo riñón, cuando realmente tiene que ver con sus miedos, con sus enojos, con los rencores.
¿Escucharon esto? Entonces, les voy a dar un ejemplo sencillo. Me llegó una chica que le dolían las rodillas, ¿sí? Las rodillas y las manos. Y esta chica era una dentista, imagínense, era una profesional. Y se había hecho exámenes de reumatismo o de artritis. Negativo, no tenía nada, fue el quiropráctico, nada. Entonces ya cuando llega con nosotros a la hipnosis, ¿no? Entonces ya cuando hablamos con la fuente, las rodillas, ¿por qué le dieron las rodillas? Lo que pasa, dice la fuente, lo que pasa es que ella siente que no puede salir adelante de su relación y no sabe qué hacer. Fíjense muy bien, dijo, siente que no puede salir adelante y automáticamente, sí, literalmente, pues nuestras piernas son el motriz para salir adelante. Entonces, esa emoción, ese pensamiento se traduce a la dolencia de las rodillas. ¿Se dan cuenta? Ahora, las manos. Aquí también, recuerden, no hay que catalogarlo todo. Ese fue un caso especial. Las manos, ¿sí? Eso fue maravilloso porque le dijeron a esta chica, bueno, una señora realmente, dentista, le dijeron, lo que pasa es que ella, ¿sí? Su misión de vida es ayudar a sanar a las personas. Dice, en cierta parte lo está haciendo como dentista, pero no exactamente es así. Dice, lo que pasa, dice, fíjense lo que dijo la fuente, nosotros le estamos dando energía durante la noche, pero como ella no la está compartiendo energéticamente con las personas, está siendo contraproducente porque no la está reteniendo. En ese momento, obviamente, sí, ella en la grabación se dio cuenta que también tenía que hacer esta parte, aprender, le dijeron la fuente, tenía que aprender a hacer lo que nosotros decimos como tipo Reiki, ¿sí? Pasar esa energía a las personas que lo necesitan y que lo quieran. O sea, es un vínculo de las dos partes. Aquellas personas que estén dispuestas, ¿sí? Tendrán acceso a esto. Entonces era el dolor, ese hinchazón, incluso las manos dice que se le hinchaban. Dice, sí, por eso se le pasaba esto. Entonces ya en ese momento ya le dijeron la recomendación, porque esto va a continuar. Dice, porque esa es su visión de vida de ella. Es algo increíble porque así la persona ya sale con esta seguridad porque le da ejemplos de lo que realmente está viviendo diariamente para que lo relaciona y tenga esta seguridad, ¿no? De saber qué es lo que tiene que hacer. Exacto. Y igualmente en las rodillas, lo mismo. Una vez que ella ya empiece con la confianza, hacia dónde tiene que dirigirse, qué tiene que hacer con su relación. Sí, es como decimos, tomar el toro por los cuernos. ¿Sí? Y enfrentar la situación y tú puedes salir adelante porque eres una persona profesional, tienes trabajo, tienes familia, tienes todo, pero a veces, ¿sí? Dudamos, no confiamos en nosotros, pensamos que no podemos, cuando es todo lo contrario. Y obviamente le mostraron unas vidas que realmente ella salió adelante. Entonces sí, hay muchas cosas, como dije, pueden ser cosas que nosotros consideramos negativas, pero no, fue una lección que pasaste, ¿no? Entonces esta fuente se encarga realmente, como dije, muy sabiamente, no te va a dar menos ni te va a dar de más, te va a dar exactamente lo que necesitas en este momento. ¿Sí? Entonces eso fue lo que me fascinó, fíjate. Entonces, el proceso típico que sigues para realizar una sesión de hipnosis de sanación sería más o menos eso, ¿no? ¿Y cómo integras los principios cuánticos en este proceso? Bueno, recuerden que esto, cuando hablamos de la sanación cuántica, creo que es un tema que ha sido también, tiene muchos conceptos allá afuera y todo esto se fue muy popular. Le llamaron la técnica de sanación cuántica porque realmente va hacia lo más básico, fundamental, y esto quien lo hace es la fuente, como dije. Como dije, hay personas que sí le llegan a sanar, incluso a mí me ha tocado un caso de un tumor y la chica tenía la parálisis facial y tenía un tumor en la cabeza, fíjense. En la sesión, obviamente, ahí mismo le sanaron el tumor. La chica fue a hacerse el examen, ¿sí? Esta resonancia magnética que les hacen en el hospital. Obviamente había ido, ¿sí? Unos días antes y le mostraron la placa y todo eso, que tenía ese pequeño tumor. Y obviamente nada más le dieron medicamento, ¿no? Ahora sí que en la misma sesión le quitaron el tumor. A los 4 días, la chica volvió su rostro a la normalidad y como
ahora sí, como protocolo, volvió a regresar a los 6 meses al hospital para ver cómo estaba el tumor. Ahí fue donde ella tuvo la confirmación de que ya no existía, no estaba. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando estamos del cuántico es realmente desde a nivel celular. Pasa esto, incluso instantáneamente. Claro. A eso se refiere. Entonces, yo no lo hago esto. Eso lo hace la fuente. Lo que hacemos nosotros es simplemente preparar a la persona, enseñarles a meditar primeramente. O sea, no llegas a una sesión de quiero agendar una sesión y llego el primer día y te hago. No. El protocolo es lo siguiente para llegar a ese estado. 1, te enseño cómo meditar. No meditaciones que hay en el YouTube, ni de abundancia, ni de sanas. No, nada de eso. Porque realmente lo más fundamental de la meditación es que dejes de ser tú. O sea, dejar de pensar y de ser todos esos pensamientos que tenemos del pasado o de ese pendientes que tenemos que hacer, que tengo que llamarle a mi mamá, a mis hijos, a la familia, tengo que comprar esto. O sea, la mente siempre está divagando, ¿sí? Siempre. Y tenemos esos ruidos o esa conversación de nuestro ego que dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y no te deja en paz. Entonces, les enseñamos primeramente a entrar en ese estado que le llamamos la paz interior, donde no existen nada de preocupaciones, nada de problemas, nada de pendientes, sino la paz interior. Entonces ahí primero les enseñamos esto, después les damos una grabación, ¿sí? Que incluso yo utilizo sonidos vibracionales, que son con los cuencos estos de cuarzo, ¿sí? Que produce también este efecto binaural en nuestro cerebro. O sea, son 2 frecuencias. Cuando entran, cuando se combinan, forma una tercera en nuestra mente. Y eso también es muy relajante. Entonces, a eso queremos que hagamos las personas por semanas. Fíjense bien, estamos hablando de un mínimo de 9 a 12 semanas de práctica de meditación, 5 veces por semana, 20, 25 minutos. Cuando estás practicando esto, la mente te empieza a entrenar, a entrar en ese estado de paz, poco a poquito. Cuando llegas ya para la sesión, ya vienes como entonado, vienes con confianza, no vienes con miedos, 0 miedos, no vienes con expectativas. Yo espero que esto, nada de eso. 0 expectativas porque una vez te estás enganchando con el ego. Y 0 de escepticismos tampoco, o sea, vienes, es lo que es, aceptar lo que fluya sin control. La mente siempre quiere controlar, catalogar, preguntar qué es esto, por qué, para qué y esto. 0 de eso. ¿O se dan cuenta? Incluso esta misma meditación nos enseña a entrar realmente, como dije, a indagar en la paz interior. Que ahí también nos estamos conectando con la fuente. Y personas ya empiezan incluso a ver visualizaciones de una vida pasada, premoniciones o también los sueños se hacen más reales. ¿Por qué? Porque es información y también se agrega para la sesión. Entonces, si hay personas que me han llegado, ¿sí? Me dicen, ¿saben qué? Yo cuando estaba meditando vi esto, o soñé esto, que fue muy real y me acuerdo con lujo de detalle. Y ahí lo tomamos para la sesión y le preguntamos a la fuente, ¿por qué estás soñando esto? Todo tiene un significado. Incluso hay sueños que son, ya saben, surreales, metafóricos o incluso literales, o sea, que estás teniendo una conversación, una reunión, a lo mejor con un familiar que falleció, o a lo mejor con un amigo que no has visto mucho tiempo, o una mascota que lo quisiste mucho. Ahí es donde, aunque le preguntamos a la fuente, ¿por qué pasó esto? Y ya la fuente dice, es que es esto. E incluso yo también les digo, pueden hacer preguntas de terceras personas, o sea, ya cuando terminamos con todas sus preguntas personales, sí pueden hacer preguntas de terceros, como un sobrino, el abuelito, la mamá, XX, así. Sí se puede. A veces ya la fuente dice, no, aquí ya es suficiente. Hay personas que me traen un promedio de 40, 50 personas. Hay personas que han traído 100, 120 preguntas. Les digo, bueno, pues ya vamos a ver qué dice la fuente, ¿no? Y obviamente sí, la mayoría sí se han quedado como en la 40, 50. Dice la fuente, ya es suficiente. Le digo, ¿por qué? Le digo, pues si tiene más. Dice, no, ya es suficiente, tiene que procesar todo eso, porque recuerden, a las personas van a mostrar 2 o 3 vidas, imagínense, y aparte todo lo que conlleva esas preguntas que yo hago por ellos, estamos sacando otras 20, 30 preguntas más aparte las que ustedes trajeron en la lista. Entonces ya fue mucha información.
Usualmente un 60%, María Elena, es una sesión de hipnosis. 60% de las personas. El otro 40% sí les dicen, recuerda, esto tampoco depende de mí. Yo les digo, sí tienes que regresar a otra. No. Siempre preguntamos a la fuente, ¿necesitaría María Elena hacer otra sesión como esta? Y ahí escuchamos. ¿Sí o no? Ok, sí, ok. ¿Cuándo? Incluso preguntamos cuándo. Muchas veces sí responde la fuente, meses, o a veces dice cuándo termine de procesar esto. Y ella te va a decir cuándo. He tenido una persona que así le dijeron que tenía que regresar cuando estuviera lista. Y la chica regresó 1 año y medio. Y le dieron otra información muy reveladora también, que ya completó bien, entendió bien por así que su estado. O sea, fue un caso muy, muy duro, muy difícil, que estamos hablando de un abuso, como dije, infantil y incluso casi sexual. Entonces, son traumas muy fuertes que pasan las personas, pero se resuelve. Y la chica obviamente cambió su vida por completo. O sea, de estar deprimida, de tener enfermedades y todo esto, tuvo un giro, como está hablando, de una transformación de casi 2 años. Eso es lo importante, de que realmente las personas vean este resultado, que no se quede solo en hacer sesiones y sesiones. Exacto, sí, es un proceso que cada uno llevamos y hay que tener también paciencia. A veces quisiéramos que con un botón, sí, así como si fuéramos una negociación de que yo te compro y me vendo, listo. Y no es así, muchas veces no es así. Claro, todo puede ser posible. Te digo, hay personas que sí han tenido ese proceso, así como te dije de la chica del tumor. Ahí le revelaron realmente por qué tuvo que pasar esto y también que realmente era una chica muy joven. Esos son mis jóvenes pacientes, que fue de 19 años y que realmente le revelaron que ella era la maestra de su mamá y de toda la familia. Y era una alma que estaba realmente haciendo una labor de enseñarles la lección a toda su familia de tolerancia, aceptación y amor incondicional. Sin embargo, la chica estaba sufriendo porque no podía expresarlo, no podía expresar lo que ella era. Entonces, por eso le dio la parálisis facial y el tumor. Imagínense. Entonces, cuando revela esa verdad, sí, se empodera. Fíjense, el tumor desapareció en la misma sesión y la parálisis cuando ella decidió escribirle una carta a su mamá explicando lo que realmente ella era. ¿Sí? Y se liberó. Recuerden, fíjense muy bien, ella creó esto. ¿Sí? Al suprimir una revelación muy importante de su familia. Imagínense qué tipo de revelación tenía que hacer para que ella se sintiera que a lo mejor se iba a sentir rechazada. Entonces tenía miedo a ser rechazada, a no ser comprendida. Fíjense muy bien. Pero cuando ya recibe la verdad, la hizo libre y pudo expresar lo que ella tenía que expresar. Y dejó el qué dirán, dejó el me van a juzgar, ¿sí? Dejó el complacer a los demás. Fíjense muy bien. Y muchos de nosotros hacemos eso automáticamente. Ay, no hago esto porque a lo mejor, ¿qué van a decir de mí? Que van a estar chismeando de mí. Cuando realmente ese es tu verdadero, ahora sí que elección de vida. Imagínate, todas esas creencias que traemos como seres humanos, nosotros nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y luego, esta parte del miedo es algo muy importante, que las personas tomen conciencia de que el miedo lo creamos nosotros. Le damos la intensidad que nuestra mente quiere darle y que nos puede provocar muchísimos daños psicológicos y físicos. Exacto. Pero ese es un proceso, un trabajo. Fíjate, ahora, yo tengo otra terapia, sí, que se llama terapia de liberación emocional. Y eso es como terapia y curso al mismo tiempo. O sea, te damos la educación. Y en algunas sesiones, fíjate, me llegan personas para hacer la hipnosis nada más. La misma fuente les ha dicho, ella tiene que hacer la liberación emocional. Y yo pregunto, ¿pero por qué? ¿No le están ayudando? Dice, sí, pero como dije hace rato, es que ella necesita cambiar sus pensamientos. Le digo, ok, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Fíjense, yo no les digo, le pregunto a la fuente, ¿cómo lo va a hacer? Que haga la liberación emocional, dice. Ok. Entonces, de esa manera ella va a aprender a ver la vida diferente. Sí. Ella necesita esto. Entonces, en algunas personas que he tenido que me llegan a más de hipnosis, la fuente les dice, tienen que hacer esta terapia curso. Ok. Entonces ahí te llevamos que empiezas a cerrar tus ciclos conscientemente de todos esos conflictos que tuviste. Y pueden ser 4, 5, 6, 7 personas en tu vida
y va a una intensidad de la más fuerte a la menor, y ahí te damos también la información educacional desde cómo funciona este ego, ¿sí? Desde el miedo, la culpabilidad, el rencor, el control, todos esos reguiletes que es el ego, se siente importante, el especial y todo esto. Te enseñamos a que lo reconozcas primero. Después vamos al entendimiento. ¿Por qué actuaron las personas contigo así? Y como tú también te empiezas a ser un observador de ti mismo. O sea, te enseñamos a hacer cómo llegar a ser el observador y no juzgar. Jamás juzgar ni a ti mismo ni a los demás. Después, el perdón. Eso es una parte muy fascinante porque pensamos siempre, sí hay que perdonar a los demás. No, primero tienes que perdonarte a ti mismo. Yo cuando escuché esta cosa pero ¿cómo es posible? Pues si ellos abusaron de mí, ¿cómo me voy a perdonar yo mismo? Si a mí yo fui la víctima. Tú como alma, conscientemente, escogiste a tus papás. Escogiste esos conflictos que a lo mejor ya los predeterminaste, fíjense muy bien, en tu plan de vida antes de encarnar en esta presente existencia. Pero tampoco sabías que había muchas posibilidades de cómo enfrentar cierto problema, cierto conflicto. ¿Por qué? Porque reaccionamos siempre, ¿sí? A la primera, ¿no? Me defiendo. Y esa es la labor del ego. Realmente protegerte, ¿sí? Y sobrevivir, más no progresar. Fíjense muy bien. Entonces ahí te toca primeramente perdonarte a ti mismo. Y después digamos como dije, con esta educación para poder perdonar a los demás, pero no de mente, va a ser de corazón. Cuando decimos esto es que la mayoría de las personas dicen, sí, ya lo perdoné, pero no se me olvida lo que hizo. Eso no es perdonar, porque ahí estás una vez más generando esa energía de rencor, tristeza, enojo a lo mejor, ¿sí? Y eso, como dije, empieza a traducirse o se manifiesta en el físico. Claro. ¿Sí? O mentalmente, uno se vuelve desconfiado todo el tiempo y dice, todos los hombres son iguales. Pues sí, lo estás creando. Tú estás en la creencia que todos los hombres son iguales. Cuando la verdad no lo es así. Entonces, fíjense muy bien, uno se vuelve preso de esa emoción, de ese pasado. Las personas ya hicieron su vida, incluso ya se murieron, pero tú que te quedaste detrás como una prisión de esa emoción. Entonces te toca a ti salir conscientemente. Entonces te llevamos a ese proceso, obviamente, y ver, fíjense muy bien, eso es increíble, qué fue la lección que aprendiste, pero no desde el ego, como dije, desde esa alta conciencia, y toda experiencia, incluso la más horrible negativa, hay un aprendizaje, porque como alma, te digo, tú lo decidiste de esa manera. Entonces, eso es lo maravilloso. A veces llevo a las personas a este proceso. Primero la liberación y al último la hipnosis. Y ahí les pregunto en la fuente, ¿cuánto porcentaje le hemos ayudado a esta persona en sanar todo este proceso? Y la mínima que me han respuesto de la fuente es 80%, 90% o hasta 100%. Digo, bueno, 80%. Le digo, yo quiero saber, quiero aprender, ¿no? ¿Qué me faltó? Dice, no, el 20% le corresponde a que ella o él aprenda, aplique lo que aprendió. Porque también les enseñamos, ¿sí? A cómo empezar tu día, cómo cerrar tu día. Fíjense muy bien, para mantener tu estado vibratorio alto, ¿sí? Entonces hay muchos detalles que en esta terapia curso les enseñamos a las personas para liberarse de este presente y tomar conciencia, responsabilidad y deshacernos de esas creencias, miedos y todo lo que traemos. Y ya obviamente, ya con la hipnosis, ya es una herramienta fabulosa porque ya les muestran ese antecedente también de esas vidas pasadas o viceversa. Entonces, cualquiera de los dos realmente, pues yo utilizo estas técnicas y pues gracias a la fuente y gracias a esta técnica también de Dolores, pues las personas se benefician. Genial. Martín, entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia más importante, impactante o gratificante como terapeuta en liberación emocional y sanación energética? Yo creo que lo respondí muy adelantado con el ejemplo de la chica esta que les dije, sí, del tumor, sí, y de la parálisis facial. Ese ha sido uno de los, ahora sí que más gratificantes porque fue instantáneo, casi, el tumor más que nada, ¿no? Otras personas también se han beneficiado, por ejemplo, si
un caso que tuve, como dije, un abuso infantil. La chica la tocaron, realmente no hubo una penetración, pero la tocó desde el padrastro y un tío. O sea, ¿por qué tuvo que pasar esto? Entonces, cuando ella realmente sana y ve todo ese antecedente y pasó todo ese proceso, a ver la chica y es otra persona. Entonces, sí existe esta sanación, ¿entienden? Entonces, para mí fue maravilloso verlo. Incluso la misma fuente, y les puedo compartir esto, no sé, hasta me da escalofrío decir esto, me dijo la fuente: gracias por ser persistente con ella. ¿Y saben por qué? Porque cuando pasó esto, lo de la pandemia, ella tuvo que suspender su proceso porque ella trabaja asistiendo a los viejitos a pasar en su, ya saben, ¿no? Cuidarlos y todo eso en su transición. Entonces, para ellos fue muy difícil, los tuvieron como 1 año y medio que no podían convivir más que con la familia y dejó de venir a las sesiones. Pero cuando pasó esto, terminó su proceso, hizo sus sesiones, incluso llegó a la hipnosis, y logró lo que ella se propuso: superar todo ese problema y entender y sanar. Entonces es una persona muy diferente. Entonces la fuente de ahí me dijo: sí, muchas gracias por ser persistencia, porque le dije: no te olvides, tú continúa, no lo dejes, y aquí voy a estar. Y lo hizo. Es fascinante. ¿Cómo podemos entrar en contacto contigo las personas que quieren una sesión de estas tan maravillosas y mágicas contigo? Sí, miren, me pueden encontrar en mi página, mi página web, que es quantumbalance.center, que está en inglés con Q, quantumbalance.center. Esa es mi página web, es bilingüe porque yo radico en el estado de Nueva York. Está en español y en inglés. Pero también tengo otras también terapias que sí las puedo hacer en línea. Por ejemplo, la liberación emocional lo hago en línea, y te hago talleres también, explorar una vida pasada, registros akáshicos, conociendo tu guía, y hay mucho más, incluso hasta explorar una vida futura. Y todo eso sí se puede hacer por línea. Recuerden, yo no interpreto, yo no hago lecturas, yo te guío a que realmente tú mismo encuentres la información. Me pueden encontrar así, también en mis redes sociales me pueden encontrar como QHHT Martín Rivera. En Instagram usualmente lo utilizo nada más en inglés. En Facebook me encuentran como igual QHHT Martín Rivera o nada más Martín Rivera. Ahí sí pongo mayormente español realmente. Entonces, por esas partes me pueden encontrar, me pueden escribir. Martín, ¿qué te inspiró a cofundar Balance Cuántico y qué objetivo tenéis como organización? Muy bien, este proyecto de Balance Cuántico es con mi esposa, ella es doctora, ¿sí? Y obviamente en esta parte sí, a veces trabajamos juntos en personas que nos llegan, ¿sí? Con alguna enfermedad autoinmune. Usualmente ella se especializó en cómo revertir la diabetes tipo 1 o tipo 2 naturalmente, que también involucra esta parte integral, o sea, tiene la cuestión emocional, que yo me encargo de la cuestión emocional, mental y espiritual, y ella en la parte física. Entonces hacemos este equipo a veces con las personas que realmente quieren hacerlo integralmente. Entonces, por eso hicimos este proyecto. Entonces, como dije, la parte de ella, física, como doctora en esa parte, y yo la parte emocional, mental, conectando con el espíritu. Entonces, ese es el proyecto. Martín, ¿cuál es tu filosofía principal al abordar la sanación cuántica y el crecimiento personal en tus talleres y terapias? Ha sido tremendo, realmente, como dije, es una filosofía que yo adopté cuando empecé a estudiar todo esto, y tiene que ver primeramente el no juzgar, ¿sí? No juzgar a ni nadie, ni a las personas, nada, ni nada. Como terapeuta siempre les digo: recuerden, yo no soy hombre, yo no soy mujer, yo solamente soy un observador que te va a ayudar y guiar a que encuentres tú mismo las respuestas. Entonces, como filosofía, no juzgar, ¿sí? Ser muy compasivo, comprender y hacer esa asistencia, que realmente ese es mi propósito de vida, ¿sí? Lo que estoy haciendo me llena de gratificación, ¿sí? Cada vez que personas me llegan, siempre les digo: son valientes, porque no todas las personas están dispuestas a abrir su corazón, sus problemas y todo eso con un desconocido. Yo pasé ese proceso también. Esa es la gran diferencia, María Elena. Sí, a lo mejor de muchas otras carreras que están dentro del ámbito, uno tiene que pasar el proceso. Yo también tuve mis sesiones de hipnosis y talleres y retiros y todo esto de esa índole.
Recuerda, entonces yo pasé también, como les expliqué mi antecedente, tuve pues este antecedente de violencia doméstica, infantil y todo esto, y realmente comprendí desde el corazón por qué tuve que pasar, y eso me ayudó realmente también, fíjense, a ser empático con las personas. Fíjense muy bien, y saber el proceso que tenemos que pasar, y no es a veces, como dije así, es un proceso que tenemos que pasar, como ya expliqué hace rato. Claro, eso es algo importante porque siempre tenemos un proceso que vivir antes de llegar a hacer algo, a poder ayudar a unas personas. Nosotros también tenemos que pasar por ellos, reconocerlos en nosotros para luego saber cómo llevar eso a Exacto. otras personas, porque Sí, si no, sí. no podemos hacerlo. No es lo mismo estar en un escritorio, estudiar a la distancia y ver todos los casos, como ves, usualmente la psicología lo hace. Y no, tú tienes que pasar el proceso, sentir, vivir, experimentar y saber todo esto. Y, o sea, sanar tú mismo, llegar a ser una persona balanceada para poder realmente ayudar. Es como dice el dicho, ¿cómo una persona ciega va a ayudar a otra persona ciega? Y usualmente así pasa en nuestra sociedad. Claro. Es una desgracia esto, ¿no? Así es el proceso y tenemos que pasarlo. Y por eso es muy importante que las personas sepan eso, que todos tenemos un proceso. Así es, y fíjense, también toma esta otra dimensión, fíjense, porque la mayoría de las personas dicen, bueno, yo ya hice proceso y empiezo a decir a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, hagan esto. No funciona así. Ese es un ejemplo personal. Yo cuando inicié en esto, yo jamás les dije nada a mi familia. Ellos fueron los que me dijeron, ¿qué hiciste? Porque me vieron un cambio radical de ser muy depresivo, reservado, ni hablaba. No podía ni siquiera mantener una conversación como tenemos tú y yo ahorita, María Elena. O sea, otra persona. Y me dijeron, ¿qué hiciste? Y fíjense, sabiendo que mi familia, con todo respeto, ellos pertenecían a la religión de los testigos de Jehová. Y eran así como decimos en México, de hueso colorado. O sea, que iban a tocarte la puerta y a compartirte la palabra. Mi hermana, que tenía sufriendo más de 15 años de una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que se le llama la fibromialgia, sí, disculpen la pronunciación, está en inglés y en español. Ella fue que me dijo, ¿qué estás haciendo? Y ya empezamos ese diálogo. Y ya ella se dio la oportunidad de indagar en este mundo que ya les mencioné. Le tomó casi 2 años realmente en dejar medicamentos, idas de doctor, crisis de falla renal por los medicamentos que no le ayudaban en nada. Sí, es una enfermedad que ataca las coyunturas, los músculos con mucho dolor. Y pudo sanar esa parte 2 años después. Obviamente, pues le mostraron incluso, sí, vio un patrón que ella traía, sí, de miedo y de control. Fíjense, de control. Se manifestaba en el cuerpo porque tenía miedo a perder la familia. Fíjense muy bien, ¿no? Y le mostraron una vida pasada donde ella perdió a su familia y tenía todavía en esta vida ese miedo de perder la fe y controlaba toda la situación de las personas. E incluso en el trabajo era muy controladora. Eso es súper tóxico. Entonces le tocó ver esa parte y cambiar 180 grados, ¿sí? Para lograr esa sanación. Entonces, imagínense. Es importante tomar conciencia de todo eso, soltando estas cosas que no nos ayudan. Así es. Sí, es una desgracia, pero bueno, hay aquellos realmente que a veces se la pasan toda la vida así y piensan que están actuando bien. Claro, recuerda, es una frase que me encanta. El camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Entonces, la brújula siempre va a ser tu corazón. Si realmente estás disfrutando con felicidad lo que haces, estás bien, pero si no, si estás siempre en conflictos y todo esto, busca ayuda, busca asesoramiento, busca educación, cambia, búscalo. Como dice la frase, el que toca se le abrirá la puerta. ¿Okay? Sí. Y el universo va a poner a las personas que te ayuden y te van a dar, a veces a lo mejor te van a orientar a seguir ese camino a lo mejor. O sea, no, a lo mejor no puede ser de la noche a la mañana, pero sí personas que te puedan orientar así a qué dirección tienes que tomar. Martín,
¿Cuál es tu enfoque para trabajar con los registros akáshicos y cómo crees que benefician a tus clientes? Ok, esa parte de los registros akáshicos, como dije, es un taller que está diseñado, como les dije, les enseño a meditar. Primero conocen a sus guías, porque ese mismo guía mayormente es quien los lleva a estos registros akáshicos. Como está diseñado, pero todo puede pasar, es que las personas vuelvan a leer cuál, por ejemplo, lo más importante, ¿a qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi misión de vida? Así está diseñado este taller que hago de registros akáshicos. Pero como dije, todo puede pasar. Hay personas que vienen muy disciplinadas y realmente meditan esas semanas, 4 o 7 semanas para llegar a este taller. Y realmente es lo que tú mismo escribiste antes de venir a esta vida, como almas que somos. Y ahí ellos vuelven a leer, ¿sí? E incluso les dan más información a veces, depende. No es casi lo mismo que cada uno de los que hace, pero sí está diseñado de esta manera. Entonces, cuando tú ves, lees, lo sientes en el corazón, ya te hace recordar a qué veniste. Entonces, en eso te vas a empezar a enfocar, a trabajar. Ya, entonces sí, es una herramienta muy fascinante, porque esto va a aclarar muchas dudas que tienes, o a lo mejor que estás a ciegas en todo este mundo. La verdad es que los registros akáshicos es una herramienta estupenda. Sí, sin duda. ¿Qué te motivó a dedicarte a la traducción de libros relacionados con el desarrollo personal y la espiritualidad? Pues más que están enfocados, yo llegué a traducir 3 libros de Dolores Cannon. También le agradezco también a mi esposa, que ella también me ayudó en esta parte, porque no es fácil. Y realmente porque cuando yo llegué en esta parte de Descubro de Dolores Cannon, me di cuenta que no habían libros en español traducidos por ella. ¿Acaso nada más eran como 4 de esos 21? Y ya no era realmente exactamente lo que es la técnica y estos otros tópicos que son muy fascinantes. Entonces, yo cuando fui a estudiar a la academia, conocí a su hija, que es la presidenta de la editora. Le dije, oye, pero no hay libros en español de ella. Y ya fue cuando me dijo, sí, bueno, tenemos ese proyecto más adelante. Y ahí fue donde yo me involucré en ese proyecto. Entonces, actualmente, ahorita ya tienen como unos 12 libros ya traducidos de Dolores. Yo he traducido 3, en el que ya están disponibles para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque como dije, ella, a comparación de los demás, con todo respeto y mi admiración, sin menospreciar, la verdad, todos han contribuido, pero ella ha llegado mucho más lejos, mucho más en este conocimiento y otros tópicos que no son muy convencionales y ahorita ya empiezan a hablarlos desde los años 60, 70, 80, imagínense. Entonces, es un mar de conocimiento que ella con su esfuerzo dije, esto hay que darlo, porque es una educación que en Latinoamérica no nos ha llegado, porque viene la barrera del idioma en inglés. Entonces, la mayoría de las personas no tienen a lo mejor el interés o no la preparación. Entonces dije, ahí es donde voy a contribuir. Y no nada más de esto, también tengo otros autores, ¿sí? Tengo otra colega que hizo unos libros maravillosos y otros casos de vidas pasadas también. Tengo una chica también, una profesora, que tiene que ver con las vidas y también se sanó de un tumor, fíjense, de la cabeza y tratada en la Universidad de Miami por más de un año y no pudo lograr nada, todo lo contrario, estaba empeorando y llega a hacer esas sesiones de hipnosis con una colega y sacan 2 libros. Y tiene que ver, fíjense, una persona profesional que estuvo en el Medio Oriente como corresponsal en la guerra de Irak, ¿sí? Y descubre realmente que esta vida pasada, estas 2 vidas pasadas que le vieron en la sesión, tiene que ver con la civilización de Lemurio y Atlántida. Y cuando pasa esto, su tumor desapareció. Entonces, traduje también, contribuí a estos libros también. Entonces, sí, es una aportación educacional para que la gente vea que existe esto y es más que real. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado al traducir obras de autores como Dolores Cannon y cómo lo superaste? Eso fue la gran herramienta que me ayudó, fíjese, la dificultad o el obstáculo. Gracias a que estoy aquí en Nueva York, he tenido contacto con personas de Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Centroamérica, Salvador, Honduras, República Dominicana. Entonces, básicamente se dan cuenta, es una gama cultural maravillosa, pero también existe el lenguaje coloquial
y un lenguaje español promedio. Ahí es donde, obviamente, independientemente que soy mexicano, dije, no voy a poner ni palabras ni frases que tienen que ver con México. Vamos a hablar un español que nos entendamos todos. Eso fue el gran reto, María Elena. Sí, porque también, obviamente, en las obras, por ejemplo, en Dolores Cannon, ella aplica frases americanas. Incluso también existe una variación aquí del sur a del norte, o de la costa oeste, que es de la parte de California, a la costa este, que es Nueva York, New Jersey, toda esta parte. Son acentos y también expresiones muy diferentes, como cualquier otro país o estado. Entonces me tocó ahí la dificultad de sus frases que ella ponía, encajar unas frases promedio que todo el mundo lo puede entender, porque realmente es otro mensaje de la fuente. Hacer un lenguaje promedio que cualquier persona que camina en la calle pueda entender estos conceptos. O sea, no meter conceptos muy, muy académicos, las personas no lo entiendan. No, un lenguaje promedio en que todos tengan acceso a la información. Eso fue el reto, María Elena. Es importante porque precisamente a veces estas palabras tan técnicas, tan complicadas, son las que hacen con que las personas dejen de interesarse por algo que seguramente es importante para ellos tener esta información. Así es, entonces sí, ese fue el propósito. Y como te digo, incluso la misma fuente me explica lo más sencillo que la persona lo puede entender. No es como un intelectual que te empieza a explicar o un lenguaje muy metafísico, no. En las sesiones le va a dar, como dije, un lenguaje que la persona lo va a entender perfectamente, sin tener, ¿qué significó esta palabra? ¿Por qué me dijo esto? No, te lo va a dar lo más sencillo que tú lo digieras. Entonces, eso es lo maravilloso. Martín, vamos a abrir los micros para las personas que quieran hacer preguntas. Bueno, aquí primero la primera vez, yo tomé un curso de registro akáshico, lo único que vi la enfermedad de manera que se manifiesta 2 días después. Bueno, recuerden, yo no ofrezco un curso, no, yo ofrezco talleres para que vean la verdad, ¿sí? Ahora, si cada quien lo maneja diferente, mi propósito es ser práctico y que vean la información de primera mano, sin interpretaciones, ¿sí? Y si algo pasó es porque es un detonante, lo más seguro, que fue un detonante de algo que ella está experimentando y que a lo mejor se está volviendo más consciente para que ella se dé cuenta. Recuerden, cualquier manifestación de dolor, síntoma o enfermedad es para que te autocuestiones primeramente desde tus sistemas de creencias o tus emociones, como mencioné hace rato, ¿sí? Si tienes enojo con personas, rencores, desilusiones, frustraciones, todo eso contribuye a que se manifieste algo físico, ¿sí? Y dejarnos de ser la víctima. Si realmente quieren sanar, tienen que cambiar esa parte. Y hay muchas personas que no quieren cambiar, como hablamos hace rato, María Elena. Se identifican con el victimismo. Fui al doctor, me hizo esto, el otro. Van con las amigas. Sí, me recuerdo que Jorge siempre me humilló y el otro. O sea, no tienen otro tema de conversación más que la queja, el victimismo ay, pobrecito. También tenemos en nuestra cultura que aquellos que han sufrido tendemos a reconocerlos como ay, qué valientes, ay, pobrecito. Entonces la gente en su ego, ¿sí? Se alimenta de eso. Eso es tóxico, eso no es progresar y viven una vida siempre de queja, achaques, ¿sí? Dolores, síntomas y no saben por qué y para qué, porque tenemos que sufrir. No, ahí es donde nos hemos abandonado a nosotros mismos. Entonces cuestiónense eso. Miranda, Martín, ¿tienes alguna historia de hipnosis que le haya impresionado? Uy, sí, de esas de impresionado, yo creo que tiene que ver con las vidas extraterrestres. Esas son muy impresionantes, la verdad, cuando las personas les muestran esas vidas extraterrestres. Y tiene que ver con su presente. Entonces, sí es algo fascinante para mí, es un tópico que a mí me encanta. Y realmente que estoy haciendo un libro, fíjate, María Elena, estoy en proceso de hacer este tipo de libro que tiene que ver con las vidas extraterrestres. Son cosas muy interesantes porque a veces parece que no tiene nada que ver, pero todo está relacionado. Entonces, todo está relacionado, sí. Una cosa va con la otra y es increíble. Magdalena.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magdalena. Marilén, muchísimas gracias por brindarnos ese espacio con esa entrevista tan maravillosa. Muchísimas gracias, Martín, que con tanta esa información tan valiosa. Yo, la verdad, desde que María Elena ha publicado la entrevista con usted, vi varios vídeos, vi la parte extraterrestres, vi la sanación de tu hermana y todo eso que has comentado. Entonces, yo vengo de una familia muy humilde y cuando yo salí muy joven de mi país, toda mi esfuerzo y mi ganas eran de ayudar a mi familia, que mis padres tuvieran una vida mejor y principalmente mis hermanos. Y tal fue la cosa que me decidí por ellos, pues era mi gran alegría, ilusión, o alguna de mis hermanas que tuviese una formación excelente, que jamás debería hacer un trabajo donde ella no quería estar o obligada, a tal punto que pensé mucho más en los demás que en mí, que en dado momento llegué como con dificultades económicas y nunca consigo me recuperar. Siempre lo que tengo doy, porque soy así. ¿Eso tiene algo que ver con vidas pasadas? Sí, muchos de los casos sí tiene que ver con, hay un patrón, como dije, sí que tiene que ver con carencia, sí, o en alguna otra situación, sí, o a lo mejor también, fíjense muy bien, la mayoría de nosotros hemos sido ricos y somos pobres. Fíjense muy bien. A veces tenemos que pasar la experiencia, simplemente la experiencia de pasar esas dificultades por alguna razón. Recuerden, todo esto lo hemos diseñado también. Ahora, no todo es para siempre en algunos casos. ¿Sí? Podemos cambiarlo si así lo deseamos, pero tiene que estar alineado con su propósito de vida. Si está alineado con ese propósito de vida, puede suceder. Si no está alineado con el propósito de vida, no va a cambiar mucho. Sí va a mejorar, claro, obviamente. Pero, como dije, es muy fundamental, por eso es algo muy importante primero saber ese propósito. Ahora, desde las sesiones de hipnosis, claro, ahí se abre, como quien dice, ese antecedente, la fuente te va a mostrar y responder por qué estás experimentando todo esto. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Sí? Y también preguntar si, en este caso, aplica ese cambio que buscas, obviamente. Entonces, sí, existe este abanico de posibilidades que la misma fuente, como dije, lo puede mostrar o explicar, o como nosotros, como a veces hacemos este contrato de vida, ¿sí? Tengo que pasar esa experiencia porque a lo mejor en otra vida ya fui rico y a lo mejor traté mal a las personas. Ah, bueno, pues entonces pasó esto. Como alma nos toca experimentar la otra parte. Ah, ok, ya entendí. Entonces, ya. Entonces, desde el corazón yo lo acepto y sigo adelante y quiero cambiarlo. Entonces, ahí hay muchas posibilidades. ¿Sí? Y es posible, a una cierta edad, yo ya no soy muy jovencita, que todavía estás ahí diciendo, ¿y para qué he venido en ese mundo? ¿Qué realmente he venido a hacer aquí? No importa la edad realmente. He tenido personas de 60, 65 años y aún así ya escuchan por cuál fue tu propósito de vida. Es muy fundamental esto. Entonces no existe la limitación de la edad. No, es una creencia. Pero todavía puedo descubrir qué he venido a hacer aquí. Sí. ¿Y cómo lo voy a descubrir? Como yo lo manejo, ya sea por un taller o la hipnosis de sanación cuántica, cualquiera de los dos. Una pregunta, ¿la hipnosis se puede hacer a distancia? No, es lo único que no se puede hacer a distancia. Es necesario presencial. Imagínense, la sesión dura 2, 3 o 4 horas, nada más bajo hipnosis, y pasa un corte en el servicio, se queda congelado. Entonces no es confiable todavía. ¿Se puede preparar antes para hacerla presencial? Sí, exactamente, así tengo también ese diseño. Puede ser las primeras, porque son 3 pasos. Los primeros 2 se pueden hacer así, por Zoom, y te enseñamos a meditar y todo esto, y la sesión de preguntas, te ayudo a
a realmente formular y escuchar tu historia de vida y formular preguntas, como las que dije hace rato, ¿no? Entonces sí, es un paso, son 3 pasos y si hay una preparación de hasta de 9 mínimo hasta 12, 13 semanas en el que vas a meditar para que llegues a la sesión. Excelente y entres sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, realmente estoy muy, muy agradecida. Fue una entrevista maravillosa, como todas tus entrevistas y charlas enseñan muchísimas cosas y he aprendido muchas cosas. Me he dado cuenta y también gracias a María Elena, que la verdad es una persona fantástica y me ha hecho ver muchas cosas. Yo era muy testaruda, que como muy R, hasta que llegó un día pues es verdad. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Muchas gracias. Por Instagram pregunta cuánto tiempo tarda en una sesión de hipnosis, pero estás diciendo que no puede ser a distancia, ¿no? Sí, no puede ser. Imagínense, entra la persona, desde que entran a la oficina a que salen pueden pasar 6 a 8 horas. Fíjense muy bien. ¿Por qué? Porque voy a escuchar su historia de vida una vez más. Ahí nos tardamos casi 2 horas. Y luego repasar una vez más sus preguntas. Estamos hablando de 3 horas. O 4. Una vez me acuerdo, una señora me llegó y nos aventamos 8 horas nada más a escuchar su historia de vida. Y obviamente bajo hipnosis, como dije, mínimo son 2, un promedio 2 o 3 o hasta 4. No es de que, ay, no, ya me cansé y ya hasta aquí, no. Nosotros seguimos hasta que ya la fuente dice, ya suficiente, hasta aquí. O ya terminamos sus preguntas, dijimos, ya, súper, ¿no? Pero casos que personas me traen con 100 preguntas, digo, bueno, pues a ver qué pasa. Yo nunca les pongo límite. ¿Por qué? Porque yo en mi sesión hice lo mismo. Claro. Entonces digo, adelante, ya dejamos a la fuente si realmente quiere contestar. Y digo, usualmente siempre les van a dar exactamente lo que necesitan. Y ya yo pregunto, bueno, es que ella trae más preguntas. Y ya dicen, no, sí, que regrese cuando quiera, o si le dicen, sí, tiene que regresar 6 meses, ya hay especificaciones. Siempre tenemos preguntas, ¿no? Dudas y siempre queremos saber un poquito más. Terminamos, que vamos justito. El programa ha sido fascinante, gracias a María Elena. Y como dije hace rato, el universo les pone personas como el canal de María Elena. Imagínense, entonces ella también está tomando partícipe en esta confabulación del universo, en dar educación. ¿Sí? Entonces, claro, hay que agradecer. Martín, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por haber participado en nuestra entrevista el día de hoy. ¿Hay algo más que te gustaría compartir antes de que concluyamos nuestra conversación? Pues bueno, mi más eterno agradecimiento, María Elena. La verdad que la ha pasado muy bien con tu maravilloso público, con estas chicas, en Instagram también. Y les quiero decir que recuerden, no se casen con su historia de vida. Sí, si hay personas que han pasado muchas dificultades, hay una razón por la que tuvieron que pasar. Y yo los motivo a que indaguen, busquen, que resuene en su corazón, busquen su verdad, como dijo el maestro. La verdad los hará libres. Y qué gran verdad. Entonces es transformacional y cambio. Si realmente quieren buscar una sanación, un cambio, ustedes tienen que cambiar. No hay vuelta de hoja. No hay una varita mágica que, sí, todo y no quiero cambiar. No, implica un cambio interior desde aquí adentro de nuestra mente, nuestras emociones, integral. ¿Sí? Es algo que a lo mejor a las personas les cuesta trabajo, pero verdaderamente una sanación viene desde ese aspecto, tomar conciencia y responsable de uno mismo, no de los demás, porque tenemos la creencia de que, quiero que cambien ellos. No, tú eres el que cambias y cambias tu perspectiva desde el corazón, con una nueva educación. Así que, mi agradecimiento, María Elena. Gracias una vez más por dedicarnos tu valioso tiempo. Ha sido un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias a todos los demás por acompañarnos siempre. A ti, María.